Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, del 23 al 31. Hechos 4, 23 al 31. Continuamos nosotros como iglesia con esta serie de predicaciones expositivas sobre el libro de los Hechos. Así que si usted no ha tenido oportunidad o no ha seguido las predicaciones anteriores, le invitamos a ver los videos en la página de la iglesia y ahí podrá usted estar viendo cómo va progresando las predicaciones sobre este apasionante libro de las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 4 del 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, siempre fresca, siempre actual, siempre refrescante y siempre trae bendición a nuestra vida, Señor. En tus manos me encomiendo para que tú uses este tiempo para gloria tuya, Señor, y para edificación de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oro. Amén. ¿Cómo orar en medio de la persecución? ¿Cómo debemos orar ante una crisis? Ese es el tema del día de hoy, hermanos. Y la oración en la vida de la iglesia ya vimos que es una de las funciones vitales de toda iglesia cristiana, de toda iglesia local, es la adoración, lo cual vimos que incluye la observancia del Día del Señor a través de las reuniones como iglesia, que ahorita las estamos teniendo en casa por motivos de la pandemia, pero sin embargo, hermanos, esto que estamos viviendo fue la forma de congregarse de la iglesia durante los primeros 3 siglos. Así que esto no es nada nuevo para la iglesia del Señor, hermanos. La iglesia nunca se ha cerrado. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de creyentes. Y el otro aspecto de la vida de adoración de la iglesia es justamente la práctica de la oración congregacional. Los cristianos de manera individual estamos llamados a orar y tener una vida de oración de forma individual. Pero como iglesia estamos llamados a practicar la oración congregacional. Le invitamos a que usted los miércoles ahí en su casa con su familia tenga un tiempo de oración. Como iglesia hemos decidido, y esto ya es de muchos años, hermanos, el tener a mitad de semana un culto de oración. Así que hay mucho por lo cual orar y le invitamos a fortalecer la vida de oración a nivel iglesia. Quiero, a manera de introducción, citar un fragmento del libro El Ministerio Pastoral, Cómo Pastorear Bíblicamente, del pastor John MacArthur, y cito lo siguiente: ¿por qué buscamos soluciones a nuestros problemas en tantos otros caminos, apartándonos de la oración? La primera respuesta a una problemática o situación es a menudo convocar a una reunión para decidir cómo superarla. En contraste,
cuando en una ocasión Jesús identificó un desafío considerable para él y sus discípulos, ¿recuerdan el pasaje? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Su primera acción fue ordenar a los 12. Por tanto, rogad. Fin de la cita. Jesús nos enseñó que ante la crisis, ante una situación en la cual nos enfrentemos como iglesia, la primera respuesta debe ser la oración. La oración es fundamental en tiempos de crisis. Eso, hermanos, en el plano individual todos lo sabemos, pero sin una solidez doctrinal, muchas veces podemos incluso orar ante las crisis de una forma equivocada. Este pasaje de Hechos nos está diciendo cómo orar de una forma correcta y de una forma bíblica. Es la primera oración que quedó registrada de la iglesia. No significa que fue la primera oración que se elevó en la iglesia cristiana. Ya vimos en Hechos capítulo 2 que perseveraban en las oraciones. Pero esta oración en particular, el Espíritu Santo soberanamente la toma y la registra en las Sagradas Escrituras, porque en ella encontramos enseñanza para el día de hoy. Vemos pues algunos principios que vamos a estar viendo en este pasaje acerca de cómo orar ante la crisis. Esta es la oración que la iglesia de Jerusalén, la iglesia del primer siglo, oró ante la amenaza del Sanedrín a los apóstoles. Ustedes recuerdan, vamos a hacer una breve retroalimentación. Hubo una curación milagrosa, Dios usó a Pedro y a Juan, en la cual un cojo de nacimiento recobró la salud y entonces se agolpó la multitud. Pedro da un sermón, hay respuesta positiva por parte de la multitud que estaba escuchando el sermón. Todos glorificaban a Dios y en el sermón estaban ahí escuchando los saduceos, esa secta encargada de la administración del templo judío de Jerusalén en aquella época, y entonces llegan con el jefe de la guardia del templo, los arrestan, los mandan con el Sanedrín, el sumo sacerdote al día siguiente los interroga, y entonces Pedro testifica valientemente delante del sumo sacerdote. Como el milagro era evidente, no hubo más resolución que dejarlos en libertad, no sin antes amenazarlos y prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles no se fueron sin antes decirle, ¿saben qué? No les vamos a obedecer, porque es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Sin embargo, cuando llegan a la iglesia y dan la noticia de cómo les fue en su comparecencia ante el Sanedrín, la respuesta de la iglesia fue orar. Y en este pasaje encontramos, hermanos, algunos principios. ¿Cómo debe reaccionar la iglesia ante una crisis? Bien haríamos como iglesias locales cuando enfrentamos una crisis, en vez de convocar primero a reuniones de acuerdos, primeramente convocar a reuniones de oración. Ese es el modelo y el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Ahora este pasaje nos da tres principios, hermanos. Tres principios de cómo debemos orar cuando nos enfrentemos a una crisis. El primero de ellos, oremos y ora estando consciente de que Dios es soberano. Ese es el primer principio. Segundo principio, ora teniendo una perspectiva bíblica de los acontecimientos. Tercer principio, ora pidiendo por los intereses del reino de Dios más que por tu propia seguridad. Veamos el primer principio. Ora estando consciente de que Dios es soberano. Versículo 24. Note cómo dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor. Ahora, esto de que alzaron unánimes la voz, hermanos, no se imaginen ustedes aquí que la congregación le están hablando todos al mismo tiempo las mismas palabras al unísono. Esto nos habla, hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia de orden. Eso lo vemos en las cartas apostólicas. Aunque el pasaje no lo dice, hermanos,
Lo vemos por la referencia que hay en otros pasajes del Nuevo Testamento, que había quien presidía la reunión, y quien sea quien estuviera presidiendo la reunión estaba presidiendo la oración, y la congregación estaba respaldando con una oración en silencio lo que estaba diciendo. Así que no nos imaginemos aquí un desorden tipo liturgias de otros grupos. Pero enfoquémonos en cómo se dirigen: soberano Señor. Ahora, ¿cuál es la forma correcta en la cual nosotros debemos dirigirnos a Dios cuando oramos? Yo he escuchado de muy diversas formas a muchos hermanos que se dirigen de muchas maneras al Señor cuando oran. Hay una frase que yo he escuchado en varios pastores, que ya lo tienen como una fórmula establecida. Inician sus oraciones con una expresión como diciendo algo así: Señor y Padre. Y cada que ora, ya sabemos que cuando va a orar tal hermano, así va a empezar la oración: Señor y Padre. Otros piensan que por el modelo de la oración del Padre Nuestro, la única forma correcta, piensan algunas personas, que debe ser dirigirse al Señor en esos términos: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay algunos otros que utilizan otras expresiones como bondadoso, Padre celestial, y ninguna de estas está equivocada, hermanos. Lo que sí es importante tener en cuenta es que no existe una forma única, autorizada o válida para dirigirnos a Dios. Aquí también surge, y esto como una reflexión al margen, si es válido dirigir nuestras oraciones al Hijo o al Espíritu Santo, o si debe ser solo al Padre. Bueno, aunque la Biblia no prohíbe dirigirnos en oración al Hijo y al Espíritu Santo, el principio general que encontramos en la Biblia es que la oración se dirige a Dios Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda o intercesión del Espíritu Santo. Pero volvamos a nuestro texto de Hechos capítulo 4, hermanos. En esta ocasión vemos a la iglesia elevando a Dios una oración congregacional. Y él utiliza, quien está orando, quien está presidiendo la oración, utiliza las palabras soberano Señor. Esto es sumamente importante para la enseñanza sobre la oración, la enseñanza bíblica sobre la oración, hermanos. Él bien pudo haber escogido otro atributo que resaltar en su oración. Pudo haber dicho, por ejemplo, bondadoso Señor, amoroso Padre Celestial, omnipotente Señor, pero no. En esta oración, la primera registrada de la iglesia, hermanos, la palabra que se utiliza es soberano Señor. El atributo que se resalta es soberano Señor. Hermanos, esto es sumamente importante recordar en nuestras oraciones. Cuando oramos, nos estamos dirigiendo al único ser soberano en grado absoluto. Ahora bien, ¿qué significa la palabra soberanía? Siendo estrictos, hermanos, la soberanía no es un atributo de Dios, sino más bien es una prerrogativa que Dios posee por el hecho de poseer todos sus atributos y perfecciones divinas. La soberanía de Dios la podemos definir de la siguiente manera: es la prerrogativa divina que solo Dios posee en grado sumo, con la cual Dios hace todo lo que Él quiere y no hace lo que no quiere hacer en su universo, en su creación. Por lo cual, no existe voluntad con más poder y con mayor autoridad que la voluntad de Dios. Esta es mi definición de soberanía divina y está basada, hermanos, en lo que yo veo en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Ustedes pueden ver, por ejemplo, busquen en sus Biblias el Salmo 135:6. El Salmo 135:6 está Dios hablando y dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace.
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Noten, hermanos, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, ¿en dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Su voluntad de Dios siempre se cumple. Hemos estado estudiando, hermanos, en las clases doctrinales, que la Biblia habla de la voluntad de Dios en dos aspectos. La voluntad que podemos llamar de precepto, es decir, lo que Dios prescribe, que es la voluntad de lo que Dios desea que nosotros cumplamos, es decir, sus mandamientos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios acerca de tu vida? Bueno, lee sus mandamientos. ¿Será la voluntad de Dios que yo no adore dioses ajenos? Sí, esa es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo no tome su nombre en vano? Sí, esa es la voluntad de Dios. Ahora una pregunta, ¿esa voluntad siempre se cumple? No, no siempre se cumple. ¿Por qué razón? Porque el hombre se ha rebelado contra la ley de Dios. Pero hay otro aspecto de la voluntad de Dios que también nos habla la Biblia, que es la voluntad de decreto. Cuando Dios decide hacer algo. Y esa voluntad, hermanos, siempre se cumple. No hay ninguna fuerza en el universo, no hay ningún ser que pueda llegar a interferir con los planes de Dios. La voluntad de decreto de Dios siempre se cumple. Veamos dos ejemplos bíblicos acerca de lo que estoy diciendo. El primer ejemplo es el caso de Job. Todos ustedes conocen la historia de Job. Y cuando nos preguntamos quién causó las calamidades de Job, podemos citar algunas voluntades. Primero, decir, esas calamidades fueron al azar, refiriéndonos, por ejemplo, a los desastres naturales que están ahí descritos y a su enfermedad en la piel. Pero también podemos pensar, o se pudiese decir que las calamidades de Job fueron por causa de la voluntad de los sabeos y de los 3 escuadrones de los caldeos que mataron a sus criados. Ahí la Biblia nos narra de esto, ¿sí? También se puede pensar que fue la voluntad de Satanás, a quien Dios le dijo, todo lo que tiene está en tu mano, Job 1:12. O pensar que fue la voluntad de Dios, quien se atribuyó a sí mismo las calamidades de Job cuando dijo que él, o sea, Dios, lo arruinó sin causa en Job 2:3. Vemos pues que aunque hubieron actores inmediatos, hubo una voluntad suprema detrás de todo lo que le pasó a Job. Veamos otro ejemplo, el caso de José. José, el hijo de Jacob, José que se conoce como José el soñador en Génesis 45:4. Cuando él se da a conocer a sus hermanos, les dice estas palabras. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Notaron eso? Delante de vosotros, pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y nuevamente el 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. La teología de José era correcta. La teología de José era sana y era bíblica, hermanos. No fueron sus hermanos, no dice la palabra de Dios que sus hermanos hicieron un trato con los madianitas y lo vendieron para Egipto.
pero detrás de esa acción estaba Dios obrando, la voluntad suprema y soberana de Dios. Ahora, esto es bastante complicado, lo reconozco, para nuestro entendimiento. Y aquí es donde muchas personas, incluso cristianos, incluso maestros bíblicos, fracasan y se enredan. Para nuestra mente finita y delicada, hermanos, es inconcebible reconciliar la idea, las dos verdades, de que Dios es soberano, es decir, la soberanía de Dios, la verdad de la soberanía de Dios y la verdad de la responsabilidad humana. Y muchos cristianos caen en el error de tratar de inclinarse o abrazar solamente una de las verdades, ya sea la de la soberanía de Dios o ya sea la de la responsabilidad humana, y piensan que uno tiene que decidirse por alguna de las dos. ¿Por qué? Porque genera una tensión. Genera una tensión en nuestro entendimiento. Bueno, si Dios estaba obrando a través de estos actos de estos muchachos, hermanos de José, entonces no tendría por qué haber responsabilidad, pero ellos actuaron libremente. Para nuestra mente pequeña, estropeada por la naturaleza caída, es inconcebible que Dios cumpla, que el Dios 3 veces santo cumpla sus propósitos a través de las acciones realizadas por hombres libres y que poseen responsabilidad moral, y que eso no comprometa la santidad de Dios. Pero eso es justamente lo que enseña la palabra de Dios, como lo veremos más adelante en el caso de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero volvamos al tema de la oración. La oración no es hablarle a Dios con el propósito de que Él cambie sus planes. Tristemente muchas veces así entendemos la oración. La oración es el encuentro de un hombre con conocimiento imperfecto, con sabiduría y sentido de justicia, afectado por la naturaleza caída. Y este hombre, en su estado caído, se encuentra con el Dios soberano, que es infinitamente santo, infinitamente bueno, infinitamente justo y sabio. Hermano, eso es la oración. Eso es orar. Antes de pedir, lo que sea que vayas a pedir en tu oración, necesitas someter tu petición a un examen, a la luz de los atributos divinos y a la luz de la soberanía de Dios. Recuerda, la oración no es para alterar los planes del Dios soberano. Pero otro principio que nos da este pasaje, hermanos, es que cuando oramos debemos tener una perspectiva bíblica de los acontecimientos que nos están motivando a orar. En este caso, de la persecución. Noten cómo se van a la Biblia. La iglesia citó la Biblia, el Salmo 2, están citando el Salmo 2 para interpretar lo que estaba ocurriendo con esta amenaza del Sanedrín. Versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Uno de los grandes retos y desafíos de la vida cristiana es entender e interpretar bíblicamente lo que nos acontece en nuestro entorno, tanto en lo personal como en lo familiar, como en la iglesia. El saber interpretar a la luz de las Escrituras todo lo que nos pasa. Es muy importante, por ejemplo, entender e interpretar correctamente lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Y no equivocarnos en el intento. Hermano y hermana, permite que la palabra de Dios sean los lentes a través de los cuales te aproximas a la realidad.
Que sea la Biblia el intérprete de todo lo que te acontece y de lo que acontece en tu ciudad y en tu país. Versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Esta frase es importante, hermanos, porque la iglesia primitiva tenía una teología correcta también. La iglesia primitiva creía firmemente en la inspiración plenaria de la Biblia. Y ellos creían y tenían muy claro que cuando la Biblia habla, Dios habla. Esta es una cita, como ya dije, del Salmo 2. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nuevamente, la oración trae el tema de la soberanía de Dios. ¿Lo notaron? Nuevamente, hermanos, aquí vemos la pregunta: ¿quién fue el responsable de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Herodes? ¿Poncio Pilatos? ¿Los gentiles, es decir, los soldados romanos? ¿El pueblo de Israel? ¿O fue Dios, ese soberano Señor? Hermanos, primero debemos entender que la muerte de Cristo se llevó a cabo en su parte, en su ejecución material, a través de procesos pecaminosos. La traición de Judas, el juicio del Sanedrín con falsos testigos, con testigos falsos. La palabra de Dios dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. La tortura de un hombre inocente y la pena capital a un hombre inocente. Todos debemos de estar de acuerdo de que estos actos son pecados terribles, y más terribles todavía porque fueron cometidos directamente contra el Dios encarnado. Sin embargo, este pasaje nos dice que estos actores humanos, materiales, ¿qué hicieron? Dice el pasaje: cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Qué profundidad, hermanos! De verdad revelada en este pasaje. La muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo fue un acto que Dios planeó, hermanos, y eso lo debemos tener muy claros todos. Fue un acto planeado. ¿Cuándo fue planeada la muerte de Cristo, hermanos? Antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Prácticamente el mismo lenguaje de la oración de Hechos capítulo 4, hermanos. También leemos en Apocalipsis 3:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano y hermana, no trates de resolver la tensión que se presenta en nuestra mente cuando consideramos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Debes saber que dicho conflicto no existe en la mente de Dios. Existe solamente en nuestra mente porque es una mente limitada, un entendimiento afectado por la naturaleza caída. Pero no caigas en el error de querer abrazar solamente alguna de las dos verdades. Porque, no, hermanos, la muerte de Cristo fue planificada desde antes de la fundación del mundo, como ya dije. Y el hecho de que haya sido planificada y haber estado formado parte de los decretos divinos no significa que los actores materiales de la muerte del Señor no tengan responsabilidad ante Dios.
De hecho, todos ellos actuaron libremente. No hubo una fuerza externa que los impulsara a actuar en contra de su voluntad. Ellos actuaron con pleno conocimiento de causa y con toda libertad. Y son responsables y siguen aún en el infierno sin arrepentirse de haber entregado al Hijo de Dios. ¿Qué llevó a Herodes a participar en la parte material de la muerte del Hijo de Dios? Su vanidad y su soberbia, así también como su curiosidad morbosa por ver milagros, curiosidad que no fue satisfecha por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué motivó a Poncio Pilato? Su propio pecado, su cobardía por no generar alboroto en el pueblo, y eso le pudiese restar puntos con el gobernador. Los gentiles, el imperio romano, los soldados romanos que habían establecido la crucifixión como pena capital, y esos soldados que se limitaban a obedecer órdenes. Y el pueblo de Israel, representado aquí por el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos, movidos por una envidia tan evidente que incluso Pilato la identificó como la verdadera causa que los llevó a entregar a Jesucristo. Mateo 27, 18. Todos ellos se presentarán ante Cristo en el juicio del gran trono blanco y serán juzgados por sus actos que cometieron contra el Hijo de Dios. Sin embargo, ahí están, hermanos, las dos realidades. Un acto planificado redentor por Dios. Sin embargo, esos actores materiales que participaron, al haberlo hecho en plena conciencia y por su propia voluntad, serán juzgados. No trates de resolver el conflicto, déjalo así. Déjalo así, para Dios no existe el conflicto. Acepta y aceptemos con humildad las dos verdades reveladas en la Escritura. Pero un tercer principio de cómo orar en medio de la crisis y ante una persecución, hermanos. Ora pidiendo a Dios por los intereses de su reino más que por tu seguridad y por tus propios intereses. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estoy convencido, hermanos, que existen dos grandes problemas que la iglesia del siglo XXI enfrenta hoy respecto a la oración. El primer gran problema es que la iglesia del siglo XXI no ora, no practica la oración, no es una iglesia que dedique tiempo de calidad a la oración. Seamos honestos, la iglesia contemporánea no ora porque no considera la oración algo útil. Vivimos una época dominada por el pragmatismo. Invertimos tiempo únicamente en aquellas actividades que nos dan resultados visibles y tangibles. Y la oración no es considerada como parte de estas actividades. Eso hace, por ejemplo, que un padre de familia diga que no ora porque trabaja todo el día. O que un estudiante diga que no ora porque tiene demasiada carga académica que atender. Y más, hermanos, cuando vemos en un estudio como este la soberanía de Dios, muchos llegan a la conclusión equivocada de que es inútil orar. Si Dios es soberano y Él va a hacer lo que ha determinado hacer, pues ¿para qué orar? Entonces llegan a la conclusión de que orar es una actividad infructuosa. Pero para responder esa objeción diré lo siguiente. En primer lugar, el cristiano ora porque es un mandato de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. La oración
es un mandato de Dios. No orar es pecado. ¿Recuerdan a Samuel, el profeta, cuando se despidió del pueblo? Ya siendo un anciano, él dijo: lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por vosotros. Dejar de orar es pecado, no orar es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, orar es un mandamiento. Oramos porque es un mandato de Dios. Oramos porque necesitamos a Dios, Mateo 6:8. En tercer lugar, oramos porque anhelamos a Dios, como lo dice el Salmo 63:1 de una forma maravillosamente poética. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En cuarto lugar, hermanos, oramos porque la oración sí es eficaz. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quisiera al respecto citar un comentario del pastor R.C. Sproul que hace a este pasaje de Santiago. Cito: después de estas inspiradoras palabras, las cuales enfatizan fuertemente la actividad de la oración, Santiago continúa para hablar del profeta Elías. Él hace hincapié en que Elías era solo un hombre como lo somos nosotros. No era un super santo o un mago. Sin embargo, sus oraciones fueron extremadamente poderosas. Él oró que Dios detuviera la lluvia y no llovió en lo absoluto por 3 años y medio. Luego oró que Dios enviara lluvia y los torrentes cayeron. Dados los pasajes escriturales y los muchos más, claramente muestran que la oración logra cosas. No tenemos libertad de decir: bueno, Dios está en control, Él es soberano, inmutable y omnisciente, así que lo que será, será. No tiene sentido orar. Universal y absolutamente las Escrituras niegan tal conclusión. Por el contrario, afirma que la oración efectúa cambios. Dios en su soberanía responde a nuestras oraciones. Fin de la cita. Pero el otro gran problema el problema actual del siglo XX que la iglesia está enfrentando respecto a la oración, ya dijimos, uno es que la iglesia no ora. El segundo problema es que cuando ora de forma egoísta. Santiago 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor nos enseñó cómo debemos orar, hermanos. En esta oración modelo, el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Solo después, hermanos, de haber orado por los asuntos de Dios y de su reino, solo después debemos empezar a orar por nuestros asuntos, como lo es el pan nuestro de cada día. Hermanos, si fuéramos perseguidos, ¿cómo oraríamos? ¿Cómo oras cuando pasas por crisis? Alguien pudiese decir, pues la petición más lógica sería: Señor, detén esta persecución. Señor, cambia la voluntad del sumo sacerdote del Sanedrín para que retiren esas amenazas. Señor, dale sabiduría a la comisión de la iglesia que vamos a nombrar para que vayan a entrevistarse con los sumos sacerdotes y nos permitan orar. No fue esa la oración. Note que pidieron: ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No pidieron: Señor, que no los maten. Señor, danos un lugar para poderlos esconder. Señor, danos lugares
secretos para que continuemos con nuestros cultos. Su oración fue: mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra. Hermano y hermana, tanto de la iglesia de Tlatenco como de IBP, este siervo que te está hablando necesita que ores a Dios y pidas a Dios oraciones de este tipo. Que le pidas a Dios: Señor, concede a tu siervo Iván, concede a tu siervo Usías, que con todo valor hablen tu palabra. Esas oraciones, hermanos, necesitamos sus oraciones. Más que cualquier otra cosa, necesitamos los predicadores, la oración de la iglesia. Oración específica. Que el Señor nos dé todos los recursos, todo el valor, todo lo necesario para hablar su palabra. Noten, para hablar tu palabra, no la palabra de ellos, no sus propias ideas, sino la palabra de Dios. Mientras extiendes, versículo 30, tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La predicación, hermanos, sería confirmada mediante señales milagrosas. En otras palabras, oraron. La iglesia oró para que no se detuviera la obra de la implementación de la iglesia en el mundo. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no se refiere a cuánto tengo del Espíritu Santo en mí, sino cuánto tiene de mí el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la influencia que Él ejerce en el cristiano. ¿De qué manera domina tus palabras? ¿De qué manera domina tus pensamientos, tus actos, tus relaciones familiares y extrafamiliares? Ve lo que sigue la enseñanza después de Efesios 5:18, donde está el mandamiento de sean llenos del Espíritu Santo. Dice, la consecuencia es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y después la consecuencia habla de sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amen a las mujeres, a sus esposas. Hijos, sujétense a sus padres. Siervos, sujétense a sus amos. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Pero notemos que en esta oración, hermanos, vemos en este pasaje que existe una relación entre ser lleno del Espíritu Santo y orar, la vida de piedad. ¿Cómo orar bíblicamente ante la persecución y ante la crisis? No lo olvides, hermanos, siempre que ores, recuerda que estás dirigiéndote con el Dios que posee la absoluta soberanía. Aquel ser que hace todo lo que quiere en el universo. A Él no lo puedes manipular. A Él no vas a entrar a negociar con Él en la oración. No vas a tratar de convencerlo de que haga algo. Debes de acercarte a su trono de soberanía, reconociendo que Él posee la voluntad más alta, más poderosa y con mayor autoridad que exista. Pero también debemos recordar, cuando oramos, debemos de ver nuestro entorno, nuestra realidad, los acontecimientos a nuestro alrededor, tener una perspectiva bíblica de ellos. Y para eso, hermanos, tú necesitas sumergirte en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios. Todos los días llenarte de su palabra. He escuchado, apenas estaba leyendo un libro de un maestro de seminario que tenía por costumbre cada año leer
4 veces la Biblia entera. Por lo menos, fíjate la meta de leerla completa cada año. Por lo menos en una ocasión. Por lo menos una vez al año. Pero hazlo cada año. Ese es un hábito muy saludable. Y vemos también, en tercer lugar, el principio de orar. En primer lugar, por los intereses de Dios y de su reino. Antes que por los intereses tuyos. Antes que por tus peticiones. Que sí le interesan a Dios. Y si quiere que le pidas a Dios también por ellas, pero pide primero por su reino. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre de orar a Dios todos los días pidiéndole al Señor, Señor, salva hoy un alma perdida en esta ciudad? Y permíteme ser el instrumento a través del cual esa alma escuche el Evangelio. Salva las almas perdidas en el mundo. Extiende tu reino. Esas son oraciones en donde tú estás poniendo delante de Dios en primer lugar sus asuntos que los tuyos. Vamos a orar. Padre, enséñanos a orar. Después de tanto tiempo de estar expuestos a tu palabra, seguimos todavía sin saber, sin conocer y sin practicar la oración de una forma bíblica y correcta. Que cuando nos enfrentemos a las crisis, ya sea en lo personal, en lo familiar o a nivel iglesia, Señor, no busquemos soluciones mundanas, soluciones administrativas, sino que nuestra primera reacción, Señor, sea la oración congregacional. Que esa sea la primera respuesta ante la crisis que dé tu iglesia. Pero ayúdanos a hacerlo de una forma bíblica, reconociendo tu absoluta soberanía en el mundo. Reconociendo, Señor, que a pesar de esa verdad, tu palabra dice que la oración es eficaz y que tú actúas en medio de tu pueblo y has determinado la oración como una herramienta y un instrumento para que tú hagas cosas en medio de tu pueblo. Pero también ayúdanos a orar con una perspectiva bíblica de los acontecimientos y a orar en primer lugar por los asuntos que tienen que ver con tu reino, con el extendimiento de tu reino en la tierra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración y que despiertes un gran avivamiento en medio de tu pueblo con respecto a la vida de oración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.